La expedición de Colón llegó el 12 de octubre de 1492 a las Antillas. El 5 de diciembre de ese mismo año llegó a la isla de La Española, actualmente que es dividida en dos países y que ahora actualmente lo conocemos. La expedición de Colón llegó el 12 de octubre de 1492 a las Antillas. El 5 de diciembre de ese mismo año llegó a la isla de La Española, que actualmente es conocido por los países de Haití y República Dominicana en el Caribe. Desde los inicios del siglo XVI, los europeos invasores y colonizadores de América recurrieron a la trata transcontinental con el fin de esclavizar personas en África. La violenta colonización europea supuso un proceso de racialización de los sujetos de pueblos originarios, quienes ante la resistencia a los intentos de imposición fueron masacrados, pero principalmente de los africanos, cuya deshumanización permitió justificar su secuestro, su traslado, su comercialización y esclavización desde África hacia Europa y Asia en una primera etapa de colonización y trata esclavista. Posteriormente, con la colonización del territorio americano y la consolidación de la trata, durante este proceso esclavista, los blancos europeos, desde su autoadjudicada superioridad, dotaron a la negritud de connotaciones negativas y desagradables. Se les consideró como una raza inferior intelectual, moral y espiritual, y por tanto carentes de capacidades éticas, intelectuales, morales, relacionales y organizativas. Bajo este argumento, aún después de la abolición de la esclavitud, se sostuvo su consideración como personas y pueblos inferiores. Se promulgó y concretó su exclusión de lo político, de lo social, de lo económico, de lo educacional, sobre todo de la narrativa histórica. Estas concepciones sobre la población negra en América Latina siguen teniendo aún en la actualidad una fuerte presencia en el imaginario colectivo, al mismo tiempo que siguen determinando y condicionando el acceso de la población racializada a los derechos humanos fundamentales, su acceso y ascenso en los ámbitos educativos, laborales y culturales, así como siguen contribuyendo a su sometimiento a forma de desigualdad y violencia racista letal. Lo que movilizó a los europeos al continente americano durante las primeras expediciones marítimas fueron intereses de carácter económico, específicamente la búsqueda de inagotables tesoros prometidos en mitologemas transmitidos a través del relato oral y el escrito. Al desembarcar en tierras americanas, el principio valorativo para la consideración de la superioridad europea frente a los pueblos originarios fue de carácter tecnológico, es decir, el primer momento de encuentro entre los invasores y los pobladores naturales se caracterizó por la comparación de las posesiones materiales, recursos y tecnología que en su momento había. Estos recursos eran comparados desde los europeos hasta los aborígenes. El hecho de que estos últimos poseyeran instrumentos, si bien eficientes, rudimentarios y naturales, facilitarían a los invasores el asumir la superioridad europea como universalidad, fundamentada en su avanzada tecnología y posibilidades de contabilización de sus vastas y diversas posesiones materiales. Se hizo presente y manifiesto el desprestigio de lo aborigen, su modo de producción, organización social, de igual modo la descalificación de sus manifestaciones culturales. Se consideró que todo aquel que no era europeo entonces era de un pueblo atrasado, incivilizado, salvaje, primitivo, por no haber explotado los recursos de sus tierras y convertirlos en riquezas tangibles, que permitieran el dominio y sometimiento de otros.
Así, el hombre blanco, heterosexual y poseedor de los recursos económicos se autoproclamó como amo y señor, definiendo a Europa como centro experiencial de esa tierra a ser conquistada, en donde todos aquellos distintos a él, es decir, en lo económico, en lo social, en lo racial, eran ajenos geográficamente a ese territorio, serían definidos como inferiores y habrían de convertirse en sus siervos, ya fuese por voluntad o en contra de ella. Las enfermedades trasladadas por los europeos al continente americano, la magnitud implacable del ritmo del trabajo impuesto a los indígenas, en condición de explotación, el genocidio contra los pueblos originarios ante la resistencia de la imposición de la dominación, así como la huida a zonas lejanas e inaccesibles de aquellos que lograron sobrevivir a la violencia colonizadora, se convirtió en una limitación para los propios invasores, quienes tras diezmar la población indígena ante la poca presencia de población europea en territorio americano y posteriormente tras la prohibición de la trata y explotación de los indígenas a quienes la Iglesia Católica les reconoció su condición de humanidad, se quedaron sin la mano de obra a explotar para explorar los recursos de los se quedaron sin la mano de obra a explotar. Tras la captación de hombres, mujeres y niños africanos que fueron trasladados por la fuerza y en condiciones. Tras la captación, hombres, mujeres y niños africanos fueron trasladados por la fuerza y en condiciones infrahumanas y de hacinamiento desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico, de forma marítima durante largas expediciones que podían extenderse por 2, 3 y hasta 4 meses, dependiendo del clima. Estos hombres, mujeres y niños africanos sometidos a trata con fines de esclavitud incluían la privación de alimento, la violencia física como mecanismo de disciplinamiento ante los alzamientos o la posibilidad de ellos, la inmovilización, el encierro y la violación de las mujeres. Pero en este contexto también se hizo común la muerte como consecuencia de la proliferación de enfermedades y epidemias como la malaria, la fiebre amarilla, la tuberculosis, entre otros. También hubieron enfermedades de carácter respiratorio, situación que obligó en numerosas ocasiones a arrojar al mar a los cadáveres, pero también a los hombres, mujeres y niños enfermos ante el temor de contaminación del resto de personas traficadas para ser comercializadas en América. A la propiedad de los esclavos le seguía inmediatamente su explotación, la cual contempló en el caso de las mujeres la explotación sexual y reproductiva, y para ambos sexos la explotación laboral. Esta última principalmente en los ámbitos de la agricultura, fundamentalmente en las plantaciones de café, de azúcar, tabaco y algodón, la minería y la artesanía y el servicio también doméstico. La economía de plantación fue determinante en países como Cuba, en países como Jamaica, República Dominicana, Brasil y el sur de Estados Unidos. Mientras que en países como Colombia, Venezuela y algunos países de Sudamérica, la explotación esclavista fue predominante en la economía minera. Todos y cada uno de los esclavos que trabajaron en las propiedades de sus amos y sustentaron gran parte de la economía del mundo occidental, cargaron a su vez las primeras piedras de la sociedad moderna de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Ay, creo que hice ya algo.